En el último vídeo tuvimos la oportunidad de plantearnos preguntas con respecto al yacimiento de Atapuerca. Algo que nos hizo pensar fue la declaración que hizo David Rabadà y Vives, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Barcelona, con respecto a sospechas que él tenía por cosas que objetivamente tienen su razón de ser. Por ejemplo, él se quejaba de que después de 20 años de determinados descubrimientos de fósiles, estos no se habían dejado para que otros científicos los pudieran investigar también. Y eso evidentemente le hacía sospechar. Le hacía sospechar por eso, por otros motivos que él argumentó muy bien. Y también hemos tenido la oportunidad de comprobar que en algunas de las noticias de prensa que hemos considerado en el pasado, a veces hemos observado que la noticia dice una cosa, la noticia que llama la atención, pero que luego cuando uno lee la letra pequeña, pues parece ser que poco tiene que ver una cosa con la otra. A veces hasta observamos que detrás de una noticia espectacular, cuando uno lee la letra pequeña descubre justo lo contrario. Parece ser que de lo que dice la noticia no existe nada real. Y eso a veces hace que la gente desconfíe de determinadas noticias relacionadas con la ciencia. Bueno, quizá alguien se dio cuenta que en la descripción del último vídeo puse la siguiente pregunta. ¿Acaso se sigue la misma técnica de datación que se siguió en el grabado neolítico de Santa Coloma de Cervello? Y alguien se preguntaría, ¿y por qué esta pregunta? Claro, para conocer la respuesta a esa pregunta, primero tenemos que saber exactamente qué fue lo que ocurrió en Santa Coloma de Cervello. Lo que ocurrió es que en un momento dado apareció una roca tallada que llamó mucho la atención y sobre la que se habló en el pueblo hasta el punto de que en un momento dado esta piedra esculpida llegó a formar parte del escudo de la ciudad. Hace unos años, allá por el 20, bueno, concretamente esta noticia, como observarán, es del 15 de septiembre de 2020, en el Llobregat, dijo que fue destrozado el mítico petroglifo neolítico de la cumbre del Montpedrós en Santa Coloma de Cervello. La noticia decía más cosas. Por ejemplo, la noticia decía: la piedra con inscripciones grabadas hace miles de años fue deliberadamente destruida y los daños provocados tienen un valor incalculable porque se trata de una pieza única. Eso es lo que opinaban los expertos. Además, otra de las noticias relacionadas añadía lo siguiente. En un acto de vandalismo, alguien había destrozado un petroglifo situado cerca de la cima que había sobrevivido grabado en una roca desde la Edad de Bronce o incluso antes, desde el Neolítico. Es posible que la piedra hubiera sido trabajada a partir de elementos del megalitismo atlántico con motivos relacionados con el culto al sol. Eso es lo que decía incluso el informe oficial que estaba en una de las instituciones científicas de Cataluña. Cuando esta roca es destruida y dada la importancia que tenía, el ayuntamiento hace planes para tratar de restaurarla. Pero en un momento dado ocurrió lo que menos esperaban. Y lo que menos esperaban es lo que podemos ver reflejado en esta noticia. El Sapiens, que esculpió un petroglifo neolítico en el Bajo Llobregat, está vivo. ¿Qué había ocurrido? Pues había ocurrido nada más y nada menos que un artista barcelonés, Francesc Pujolar, tenía la afición en un momento dado de ir a pasear por el monte y como tenía afición a la escultura se llevaba su martillo, su cincel y allá donde le parecía se ponía a esculpir, cosa que hizo. Y ahora este hombre, a esta piedra que había sido datada del Neolítico de miles y miles de años atrás, dice que solamente tenía 30 años. 30 años que pudo demostrar que efectivamente así había sido. Claro, aquella noticia causó una gran expectación. Cuando se conoce un poco al personaje,
Francesc Puçola, pues se aprecia que es un hombre de esos que se ríen de su sombra. No lo hizo con mala intención, ni mucho menos. Pero ahora cuando descubre que el ayuntamiento se iba a gastar mucho dinero en restaurar esta piedra, entendió que la broma había ido demasiado lejos y declaró pues lo que él sabía mejor que nadie, que aquel trabajo en la roca pues solamente tenía 30 años. Hacía unos 30 años, allá por principios de los 90, que él la había realizado. Pero aparte de la noticia en sí, ¿cuál es la realidad que pone de relieve esta noticia? Bueno, esta noticia, si la analizamos, transmite, digamos, varias reflexiones. Por un lado, hace comprender que en 30 años una piedra a la intemperie pues puede ser totalmente transformada. No solamente se trata de las inclemencias del tiempo, de la lluvia, de la nieve, del hielo. Se trata también del efecto de la naturaleza. Se trata de los líquenes, las esporas, los musgos, en fin, todo eso que hace que una piedra en un momento dado puede ser alterada, cosa que ocurrió. Y que por lo tanto, en solo 30 años, la naturaleza puede engañar a la gente en el sentido de que le den unos años, unos miles o hasta millones de años que realmente no tienen. Esta piedra solo tenía tallada 30 años. Por otro lado, también pone de manifiesto otra realidad, y es que muchas cosas se datan muy a la ligera, o a veces ni siquiera se datan. Simplemente se supone que tiene una edad determinada, se dice y nada más. Pero en este caso y en otros que he tratado de analizar, me he dado cuenta de un detalle. Muchas de las cosas que datan con cientos o millones de años, cuando trata uno de investigar quién, cómo y cuándo ha hecho esas dataciones, descubre que realmente no existen. Y claro, cuando esto ocurre, pues uno entiende que muchas personas pongan en tela de juicio que estos datos sean científicos o sean ciertos. Por eso, cuando uno escucha este tipo de noticias, este tipo de ciencia, evidentemente se pone en la cuerda floja. Y eso realmente hace que muchas personas desconfíen. Algo parecido ocurrió con las famosas cuevas de Altamira. Cuevas prácticamente conocidas en el mundo entero, muy significativas en España, y de las cuales podemos aprender una lección valiosa. Las cuevas de Altamira fueron descubiertas por Marcelino Sanz de Sautuola, o mejor dicho, por su hija. En realidad las cuevas se habían encontrado unos años antes, precisamente porque un perro andaba por allí y un pastor que trabajaba para él pues entró en la cueva y eso pues motivó la curiosidad. Bueno, el caso es que años después Marcelino Sanz y su hija entraron en la cueva y la niña, que iba con un farol en la mano, en un momento dado, mientras el padre trataba de buscar cosas en el suelo, ella echó el farol hacia arriba y descubrieron algo que los dejó sorprendidos. Y es que en los techos de la cueva estaban pintadas las famosas pintadas de la cueva de Altamira, nunca mejor dicho. Se quedaron sorprendidos y eso evidentemente hizo que aquel descubrimiento, pues don Marcelino Sanz tratara de darlo a conocer. Aquello a él le produjo primero una gran sorpresa, una gran satisfacción, y dado que era un hombre pues que le gustaban los temas relacionados con la ciencia, pues trató de buscar el respaldo científico que hicieran que aquella fuera una cueva realmente importante. Pero aquí se encontró con un grave problema. En vez de ser apoyado, este hombre fue desprestigiado. Entre otros fue desprestigiado por Émile Cartier, que fue precisamente pues un organizador de la sección de prehistoria en la exposición de París que por aquellos años se hizo, y este hombre lo que vino a decir era ni más ni menos que se trataba de un engaño. Aquello no tenía nada de cierto, aquello había sido pintado pues hacía relativamente poco tiempo. Eso evidentemente supuso pues que este señor, don Marcelino Sanz, fuera objeto de burla, de desprestigio, y lamentablemente este hombre falleció sin recibir ningún tipo de reconocimiento, sino más bien todo lo contrario. Años después, aquel hombre que dijo que aquello se trataba de un engaño, pues vino a arrepentirse de lo que había dicho. Claro,
ahora se arrepintió diciendo que sí, que aquellas pinturas tenían más importancia de la que él le había dado. Y aquí uno se pregunta, ¿acaso no habían pruebas científicas que demostraran si aquella cueva y lo que en ella se había pintado tenía esos miles y miles de años que supuestamente decían que tenía? ¿Qué es lo que había ocurrido? Bueno, científicamente se podía comprobar poco. ¿Por qué? Se podía comprobar poco por la sencilla razón de que a finales del siglo XIX y primeros del XX, pues evidentemente no había todavía ningún método científico de datación que diera cierta confianza. Eso por un lado, ¿no? Pero, por otro lado, vamos a lo que realmente motivó a Émile Cartier, aquel supuesto científico, a que ahora se desdijera y reconociera el valor de aquellas cuevas. ¿Cuál era el motivo? ¿Era un motivo científico? En absoluto. El motivo no era nada más y nada menos que en Francia, en su país, un poquito más al norte, habían encontrado unas cuevas parecidas. Y ahora este hombre, no porque tuviera base científica para afirmarlo, sino simplemente como consecuencia de la conveniencia humana, o mejor dicho, de la condición humana, de esas razones que a veces esconden intereses egoístas, intereses políticos, intereses de todo tipo, pero que no tienen nada de científico, pues ahora este hombre, porque en Francia se encuentran cuevas parecidas, le da el valor que ahora sí tenía, pero que antes le había negado. Este tipo de cosas pues vienen a mostrarnos una realidad, y es que cuando se trata de datar determinadas cosas con determinados periodos de años, miles o millones, cuando uno trata de ver la realidad, descubre que la realidad deja mucho que desear. Que en este caso la ciencia parece ser que se da el jaque a sí misma. Muestra una serie de pruebas que hacen desconfiar de la misma y eso evidentemente da que pensar. Bueno, pues en relación a esto hemos de decir que a veces tratar de descubrir el porqué de algunas cosas requiere que la gente normal y corriente utilice mucho el sentido común y tener los ojos bien abiertos, porque a veces nos ponen cosas delante de la vista, pero de la misma forma que a veces nos las ponen, con ella tratan de condicionarlos, tratan de hacer que pensemos de una manera que a veces nada tiene que ver con la realidad. Eso tendremos oportunidad de verlo en la próxima oportunidad. Simplemente diremos un detalle. Detrás de esta noticia que analizaremos, pues vamos a mencionar a la famosa periodista española Julia Otero y al director del yacimiento de Atapuerca. Tendremos la oportunidad de verlo, pero será en la próxima ocasión.